El maniobrista debe asegurar la carga para garantizar su estabilidad cuando ésta es elevada. Para lograrlo, requiere tener el conocimiento de las diferentes configuraciones o posiciones seguras para el uso de accesorios de izaje adecuados. También es necesario el conocimiento de los límites de carga de trabajo o WLL por sus siglas en inglés. Esto es esencial para el uso de los accesorios de izaje. El límite de carga de trabajo o WLL debe estar sellado, impreso en una etiqueta o indicado de cualquier otra manera directamente en el accesorio de izaje que se va a utilizar. Este punto es de cumplimiento obligatorio para los accesorios regulados bajo alguna norma de fabricación como ANSI o ASME B30, EN 1942, entre otras. El límite de carga de trabajo lo determina el fabricante del accesorio de izaje y depende del tipo de accesorio, material con que está fabricado, su configuración, diámetro y factor de seguridad. Cabe mencionar que el factor de seguridad mínimo para los accesorios de izaje debe de ser de 5 a 1, esto en cumplimiento con el ANSI B30.9. Es necesario que el límite de carga de trabajo esté de alguna manera en el cuerpo del accesorio para tener la seguridad de utilizar un aparejo de izaje que está diseñado para soportar la carga de un levantamiento. En una maniobra de izaje no está permitido utilizar un accesorio que no tenga su límite de carga de trabajo visible. Eslingas de acero o estrobos. El uso de estrobos para levantar materiales ofrece varias ventajas sobre otro tipo de eslingas. No son tan fuertes como las eslingas de cadena, pero ofrecen flexibilidad con un peso menor comparado directamente con las cadenas. Este punto es muy favorable al momento de calcular la carga total de levantamiento y determinar la capacidad neta del equipo de elevación. Por la forma en que está constituido el estrobo de acero, ofrece otra ventaja sobre las demás eslingas, y es que cuando sus cables externos se rompen, nos advierten sobre una posible falla, dando tiempo para reaccionar. Los estrobos de acero son muy seguros para el uso general en la construcción. En embalajes como cajas de madera, durante el ajuste del estrobo, este se clavará en la madera, lo suficiente como para evitar el deslizamiento. La carga no sufre daño, porque está protegida por el embalaje. En otras cargas con forma rectangular, el estrobo debe estar protegido del contacto con los bordes de la carga, para evitar que el cuerpo del estrobo se doble o pueda sufrir marcas. Los estrobos están hechos de acero mejorado, con núcleos de cuerda independientes, para reducir el riesgo de aplastamiento. En esta imagen puedes ver cada uno de los elementos que forman un estrobo de acero. En color azul está señalado el alambre, que es el componente más pequeño del estrobo. El color amarillo identifica al torón o hebra y está compuesto por una cantidad de alambres. La composición más común es de 19 alambres por torón o hebra. En color rosa puedes ver el alma o centro del estrobo. Puede ser de acero o sintético, aunque también hay estrobos que no cuentan con este elemento. Todas estas partes son las que conforman un estrobo de acero. Se recomienda que los ojos de los estrobos se formen con empalme encasquillado prensado. Este método
Produce un ojo tan fuerte como el propio cuerpo del estrobo, con resistencia de reserva en caso de falla, o factor de seguridad. En este video puedes observar el proceso para la colocación del casquillo en un estrobo de acero. Primero, se pasa el cable de acero por el casquillo, se da una vuelta y regresa a la punta, pasando de nuevo por el casquillo y formar la oreja. Se debe de colocar lubricante al casquillo y al molde para permitir un correcto prensado del casquillo. Por último, se hace bajar el molde haciendo el prensado del casquillo. Este proceso permite evitar el deslizado de las puntas del cable que forman las orejas del estrobo. El estrobo de ojo tejido con casquillo es el más resistente, seguro y económico. Para comenzar, se cuentan 7 capas del cable. Se coloca una marca en ese punto. Se destrenza o desteje el cable hasta la marca. Inicia el tejido del ojo. Asegura la longitud adecuada de la cola. Se desliza la manga o casquillo con un movimiento de giro sobre la costura o la cola. Con el apoyo de una prensa se cierra el ojo del estrobo. De esta manera se puede introducir completamente la manga o casquillo hasta su posición. Se asegura de que la manga o casquillo esté completamente colocada. Se pone una marca en la posición final del casquillo para saber si se desliza durante el proceso. Para determinar el tamaño de la cola del siguiente ojo del estrobo, se utiliza el factor 3.75 por el diámetro del cable. Por ejemplo, 5 octavos por 3.75 es igual a 2 pulgadas y 3 octavos. Se mide y se coloca una marca. Para saber la distancia de cable que tiene que destrenzar para elaborar el siguiente ojo, tiene que multiplicar por 40 veces el diámetro del cable.
es decir, multiplica 5 octavos por 40, lo cual resulta 25 pulgadas. Mide hasta 25 pulgadas. Coloca una marca. Después, destrenza el cable hasta la marca y comienza la elaboración del ojo del estrobo. Procedimiento de estampado para estrobos de ojo tejido. La Guía Nacional de Troquelado es utilizada para determinar qué troquel corresponde al estrobo. Para asegurar el casquillo se debe verificar que cuenta con el troquel correcto, máximo después de la dimensión de estampado. Antes de que el troquelador sea utilizado, debe ser inspeccionado. Para cable de acero de medidas de 1/4 de pulgada a 1 pulgada, solo se utiliza la cavidad cónica de segunda etapa. Se realiza una segunda pasada. Se cierra aproximadamente 1/4 de pulgada de donde quedó la pasada anterior. Tercera pasada. Se cierra completamente. Cuando el aceite se derrama, el troquelado está completo. Cuarta pasada. Se redondea el casquillo. Quinta pasada. Asegura que el casquillo está redondeado y que cuente con las dimensiones correctas después del troquelado. Una pasada adicional puede generar desgaste excesivo. Se utiliza la guía nacional para asegurar que el casquillo tiene la medida correcta en el diámetro. Los productos pueden ser impresos después del estampado para su identificación. Un concepto que se usa con frecuencia en los estrobos es capa del estrobo y se refiere a la longitud en la cual una hebra o torón hace una vuelta completa alrededor del mismo estrobo. El centro soporta las hebras haciendo que no se toquen unas con otras durante un levantamiento. El centro puede ser fabricado de fibra o de cable de acero. Incrementa la resistencia del estrobo al aplastamiento y al ensortijamiento, es decir, no se enreda con facilidad. Los alambres y torones o hebras se estrechan menos entre sí. Esto añade resistencia al estrobo. Los estrobos de alma de acero son más resistentes a los impactos debido a las cargas. Llamamos impacto de la carga al esfuerzo que sufre el accesorio de izaje cuando la carga hace un movimiento descontrolado. Puede ser lateral, hacia arriba o hacia abajo. El alma o centro de fibra es fabricada con enequén, cuerda manila, nylon o polipropileno. Este tipo de almas o centros de estrobo son susceptibles a altas temperaturas y químicos. La capacidad de carga de un estrobo es determinada por el diámetro, grado del acero y su construcción. Existen 4 construcciones básicas en los estrobos de acero. La primera es el tipo ordinario, en la cual todos los alambres son del mismo tamaño. En la imagen
tienes la vista de un corte frontal de este tipo de construcción. El segundo tipo de configuración es el Warrington. En esta configuración, los alambres externos son alternativamente más grandes y más pequeños. Es decir, los alambres del torón o hebra son de dos diámetros diferentes, uno mayor y otro menor. Su acomodo es en secuencia, mayor, menor, mayor. Configuración tipo filler. También cuenta con alambres de dos diámetros diferentes para formar el torón o hebra. En esta configuración, los alambres pequeños llenan los espacios entre los alambres más grandes. El último tipo de las configuraciones básicas es el seal o sello. Los alambres del torón o hebra forman capas. La capa externa tiene alambres de un diámetro mayor que los alambres de la capa interna. Los cuatro tipos de construcción de los estrobos los puedes encontrar con centro de fibra o centro metálico, en configuraciones de 6×19 u 8×19, es decir, 6 torones o hebras de 19 alambres cada uno, u 8 torones o hebras de 19 alambres cada uno. En este video podrás observar cómo se fabrica el cable de acero. La primera etapa es el trenzado de los alambres para formar la hebra o torón. Los equipos que utilizan pueden elaborar cualquiera de las configuraciones antes mencionadas: ordinario, Warrington, filler o seal. Después se coloca el alma o centro y comienza el trenzado de las hebras para formar el cable de acero. Este puede ser regular o lang, ambos en sentido de derecha o izquierda. Otro factor que afecta la resistencia del estrobo es el grado del acero con el que está fabricado. Existen 4 principales grados de acero utilizados para la elaboración de estrobos. Acero de grado Plough Steel. Acero de alta calidad que contiene de 0.5 a 0.95% de carbón. Acero de grado Improved Plough Steel. Contiene entre 0.5 y 0.95% de carbón. Es uno de los mejores grados disponibles para cables de acero. Es fuerte, más durable y resistente que el Plough Steel. También tiene una fuerza de tensión de 1770 newtons por milímetro cuadrado, o alrededor de 26.000 libras por pulgada cuadrada. Acero de grado Extra Improved Plough Steel. Tiene un 15% mayor de fuerza de ruptura que el Improved Plough Steel. Este tipo de alambre tiene una fuerza de tensión de 1960 newton por milímetro cuadrado, o alrededor de 28.500 libras por pulgada cuadrada. Acero Extra Improved Plough Steel. Ofrece una mayor resistencia a la ruptura, 10% mayor a la del Extra Improved Plough Steel, así como una mayor fuerza con diámetros menores de cable en relación a los tipos anteriores de grado de acero para cables. El torcido de los alambres y hebras de los cables de acero también es un factor al momento de determinar la capacidad de carga de un estrobo de acero y puede ser de dos tipos. Uno de ellos es el torcido regular. Consiste en alambres torcidos en sentido opuesto a la de los torones o hebras. El otro
es el torcido Lang y es un torcido de alambres y torones en el mismo sentido o dirección. El torcido regular proporciona al cable mayor facilidad en el manejo con las manos, alta resistencia a la formación de cocas o dobleces. Asimismo, es muy difícil que se destuerza o que se deshaga el tejido. El torcido Lang es ligeramente más flexible que el torcido regular, muy resistente a la abrasión y fatiga, aunque éste tiende a destorcerse o deshacer el tejido con más facilidad que el torcido regular, por lo que deberá usarse solo en aquellos casos en que ambos extremos estén fijos, impidiéndoles girar sobre sí mismos. Tanto el torcido regular como el torcido Lang pueden fabricarse en dirección derecha o izquierda. El torcido más común es el regular derecho. Para prevenir fallas en los estrobos mientras se encuentran en servicio, la carga máxima del mismo deberá ser un porcentaje del valor nominal del esfuerzo de ruptura. A esto le llamamos carga de trabajo segura. Para extender la vida útil de los estrobos, es esencial contar con un programa de inspección regular, llevado a cabo por un inspector experimentado. El inspector debe estar familiarizado con el uso de los estrobos, las condiciones normales de operación y los defectos que se pueden presentar en un estrobo. Por el tipo de trabajo al que son sometidos, es probable que durante un levantamiento se dañe el estrobo. Por ello, todos los estrobos de acero en servicio continuo deben revisarse diariamente antes de su uso e inspeccionarse semanalmente con detalle. Esta revisión la debe realizar el usuario del estrobo. Además de las revisiones diarias y semanal, se debe llevar una inspección completa y exhaustiva de todos los estrobos en uso al menos una vez al mes. Los estrobos inactivos durante un mes o más deben someterse a una inspección exhaustiva antes de volver a ponerse en servicio. El registro de cada estrobo debe incluir la fecha de puesta en servicio, diámetro, construcción, longitud, cualquier defecto encontrado, fecha de elaboración, observaciones aun cuando no se refieran a algún daño, nombre y firma del inspector. Durante las inspecciones de los estrobos se deben buscar condiciones como las siguientes: 10 alambres rotos distribuidos aleatoriamente en una capa del estrobo. Recuerda que una capa del estrobo es una vuelta completa siguiendo una hebra o torón. Este punto hace referencia a 10 alambres rotos en diferentes hebras de una capa. Si encuentras esta condición, el estrobo se debe retirar de la operación. O bien, 5 alambres rotos en una hebra o torón en una capa del estrobo. Este daño debe ser en un mismo torón dentro de una capa del estrobo. Otra condición que debes buscar durante una inspección de los estrobos es el desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo hace que los alambres externos adquieran la forma en D. Estas áreas desgastadas suelen tener un aspecto brillante, como si las hubieran pulido. Bajo esta condición, el estrobo debe ser reemplazado si el desgaste excede 1/3 de su diámetro original. La reducción en el diámetro es otra condición que se debe de buscar durante la inspección. La reducción en el diámetro del estrobo puede ser causada por la abrasión entre las hebras, la falla del centro del estrobo o el aflojamiento del trenzado del cable. Todos los estrobos nuevos se estiran ligeramente y disminuyen de diámetro después de ser utilizadas. Esta reducción
está considerada desde su fabricación. Recuerda que el diámetro nominal de un estrobo puede ser mayor al seleccionado y se ajusta en sus primeros trabajos de levantamiento. Al igual que con el desgaste por abrasión, el estrobo se debe retirar de operación cuando presente un encogimiento de 1/3 de su diámetro original. Otra condición que refleja el daño en un estrobo es el estiramiento. Al estiramiento durante los periodos iniciales de uso se le conoce como estiramiento de construcción. Esta condición es permanente y sucede cuando los torones y los alambres se asientan o ajustan por un levantamiento. Todo estrobo con estiramiento mayor a esta proporción debe ser retirado de operación. Una de las condiciones que más daño causa a los estrobos de acero es la corrosión. La corrosión es muy peligrosa porque puede desarrollarse dentro del estrobo sin ser vista. La oxidación interna acelera el daño debido al aumento del desgaste por abrasión a medida que los alambres se rozan entre sí. La corrosión se puede minimizar manteniendo el estrobo bien lubricado y lejos de la humedad e intemperie. Desacoplamiento. Ocurre cuando una hebra se sale de posición y no vuelve a acomodarse. Esta condición provoca que los otros torones o hebras se sobrecarguen durante un levantamiento. Jaula de pájaro. Es la separación de los alambres de una hebra o del alma del estrobo. Es causada por una torcedura en el estrobo o por la liberación repentina de una sobrecarga, es decir, por someter el estrobo a una carga mayor de su capacidad y liberarlo repentinamente. El daño por jaula de pájaro puede presentarse en una o varias hebras del estrobo, destorciendo múltiples alambres. Es causada por el desequilibrio de torsión. Por esa razón, normalmente se encuentra en el extremo que se ancla al gancho de la carga. Estos son ejemplos de cómo se ve una jaula de pájaro causada por la liberación repentina de tensión y sobrecarga. Después de un daño como este, las hebras y los alambres no volverán a sus posiciones originales. Daño por torceduras. Las torceduras son causadas por vueltas que se han apretado demasiado, dejando una marca como resultado de un manejo inadecuado. Por ejemplo, estirar un estrobo para desenredarlo. Las torceduras son permanentes y será necesario que el estrobo sea puesto fuera de servicio. Para evitar este tipo de daño, es recomendable desenredar el estrobo deshaciendo las vueltas de manera manual, sin jalar desde el extremo. De lo contrario, la torcedura se apretará y dejará una marca en el estrobo, debilitando su estructura de forma permanente. Una torcedura, como la de la imagen, a menudo es causada por un manejo y desenrollado incorrectos, es decir, jalar los estrobos por uno de sus extremos para transportarlo. Los estrobos de esta imagen muestran el daño severo que resulta de las torceduras. El desgaste, la distorsión, los alambres rotos y las fallas tempranas son inevitables. Uno de los daños más severos que puede sufrir un estrobo es la exposición de su centro. La exposición del alma o centro del estrobo puede ser causada por someter el estrobo a cargas dinámicas, sobreesfuerzo o desequilibrio en la torsión, lo que ocasiona que el estrobo se apriete demasiado, venciendo la resistencia de su centro. Esta condición requiere que el estrobo esté fuera de servicio inmediatamente, debido a que no se sabe cuál es su capacidad de carga después del daño recibido. En esta imagen puedes ver un ejemplo de la exposición del alma del estrobo como resultado de una torsión desequilibrada
creada por una carga dinámica. Otro de los daños a estrobos es el contacto eléctrico. Un estrobo que ha sufrido un contacto eléctrico tendrá cables fusionados, descoloridos o recocidos, reduciendo considerablemente su capacidad de levantamiento, por lo que debe retirarse del servicio. La capacidad de un estrobo puede verse muy afectada al doblarse bruscamente alrededor de ganchos o partes de una carga. Para prevenir un daño por esta causa, se deben evitar dobleces del estrobo. Procure utilizar un conector para que el estrobo trabaje lo más recto posible. Para asegurar que no ocurran torceduras en el estrobo, comience el levantamiento con cuidado, aplicando potencia en el equipo de elevación de manera suave y constante. Esto permite que el estrobo se vaya ajustando a la carga. Tome precauciones especiales siempre que se desconozca el peso exacto de la carga. Use un estrobo de mayor capacidad a la carga estimada. Existe la posibilidad de una carga dinámica si las condiciones son anormales o severas, aumentando el riesgo para el personal. Cuando no sea posible evitar las esquinas o bordes, use cojinetes para proteger el estrobo y evitar marcas que debiliten su capacidad. Evite arrastrar el estrobo debajo de cargas o sobre obstáculos. Esto puede dañar los alambres exteriores, reduciendo el diámetro del estrobo. No deje caer el estrobo desde las alturas. Este punto es crítico debido a lo repetitivo de esta mala práctica. Si bien es cierto que el material del que están fabricados los estrobos es acero, su resistencia es para levantar cargas sujetadas por sus extremos. Los impactos con el suelo u objetos duros les pueden ocasionar marcas de esfuerzo, disminuyendo su capacidad. Almacene los estrobos no utilizados en un lugar limpio y seco, lo más alejado de la humedad y protegido de la intemperie. El contacto con humedad puede provocar corrosión en el interior del estrobo. Las inspecciones realizadas a los estrobos deberán ser registradas y archivadas para su consulta futura. De esta manera, es posible rastrear las condiciones de trabajo de un estrobo, el mantenimiento recibido y la aparición de daños. Inspeccione y lubrique el estrobo regularmente, siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. Nunca sobrepase la capacidad de carga del estrobo. Los daños ocasionados son irreversibles. Minimice las cargas dinámicas. Son la principal causa de sobreesfuerzos en los accesorios de izaje. Nunca utilice un estrobo que haya sido cortado, retorcido o aplastado. Después de este tipo de daños, las capacidades de carga son reducidas considerablemente y es muy difícil saber bajo qué condiciones puede fallar el estrobo. Bajo ningún motivo, realice reparaciones en estrobos de acero. Evite aplicar soldadura. El calentamiento ocasionado por soldadura de arco eléctrico o autógena hace que las propiedades de templado del acero se pierdan. Evite que las torceduras en las líneas flojas se estiren y se doblen. Si se forma una torcedura, no jale el estrobo, desdóblelo de forma manual. Una vez que se marca un estrobo de acero, el daño es permanente. Se mantendrá un punto débil, no importa que también se enderece.